Bienvenidos al podcast negro del emprendedor y hoy no quiero haceros perder el tiempo, tengo una pequeña historia que contaros y puede que incluso os suene. Imagínate que estás en Las Vegas, ves a una persona, podría ser tu nuevo socio, tenéis un proyecto en común, os estáis conociendo y bueno, solo has visto la parte positiva de esa persona, os enamoráis perdidamente del proyecto porque es vuestra idea y eso va a salir bien. Además a la otra persona pues se le ve seria y yo digo, ¿dónde hay que firmar? Espera, quieto parado porque esto es como una hipoteca. Vais a convivir mucho, descubriréis cosas del otro que no esperabais, habrá problemas y hasta puede que vuestra idea no sea realmente tan buena como esperabais o que incluso sea demasiado buena. Hoy vamos a ver lo bueno, lo malo y lo negro de emprender con socios y lo haremos acompañados de Eva Olivares y Chevy Sañé. Eva es SEO Strategist o SEO Estratega, lo que pasa es que ese nombre ya lo tiene otro, y también co-CEO de Doble SEO, la primera agencia de 100% SEO de Girona. Tiene un canal y un libro de cocina, no sé qué se le da mejor, si el SEO o la cocina, y creo que lo empezó por necesidad, aunque ahora es un poco especialita con las comidas. Bienvenida, Eva. Gracias. Bueno, ahora luego matizamos esto de especialista. Y Chevy es consultor SEO y co-CEO de Doble SEO. Es un crack en el futbolín y está metido en SEO Girona, WordPress Girona y algún proyecto más que luego nos contará. Bienvenido, Chevy. Gracias, igualmente. Pues si os parece, podemos empezar a ver, poniendo un poco en contexto a todos los que nos están escuchando, conociendo un poco más sobre vosotros. Y la primera pregunta es, ¿cómo os conocisteis? Pues un poco con lo que decía Carlos, cómo nos conocimos no va a ser una historia romántica porque a pesar de que muchísima gente se piensa que somos pareja, no somos pareja, no estamos casados, nada por el estilo. La verdad es que nos conocimos a nivel profesional y cada uno tiene su familia y el hecho de que seamos hombre y mujer, pues muchísimas veces nos ha llevado a que piensen que somos pareja. Sí, la sociedad parece que no tolera que un socio no sea del mismo sexo. Es un poco raro. Pero bueno, no, a nivel de cómo nos conocimos, es un poco lo que comentabas ahora tú, David, que nos gusta mucho siempre formar parte de nuevos proyectos y ahora ya hará, creo, 7 años o así, formamos parte de un equipo que organizaba unos premios en Girona que se llamaba los Premios Cactus, que estuvimos dentro de la organización durante 5 años y en la primera edición fue donde nos conocimos. Ahí hablamos de proyectos que teníamos cada uno. Eva ya venía de unos cuantos años, creo que desde 2011, 2010, tenía un blog de cocina. Ya estaba bastante harta de hacer todos los posts ella sola, de cocinar, las fotos, los textos, y quería probar en vídeo. Yo también tenía ganas de probar alguna cosa en YouTube sin poner la cara delante de la cámara. Y ahí encajó un poco todo. Decidimos probar qué tal convertir el blog en un canal de YouTube. Y ahí fue un poco la primera clave de escoger a un socio, que es que estuvimos muchos años trabajando en un proyecto que daba 0 euros. O sea, todo lo que ganábamos lo reinvertíamos. Entonces, claro, allí sí que nos pusimos mucho a prueba la relación de decir, vamos a levantar un proyecto que no nos está dando ingresos económicos, pues realmente te muestra cómo es la otra persona, ¿no? Y sí que ahí empiezas a ver un poquito pues si te vas a entender con esa persona o no. Porque después del canal de YouTube sí que ya empezamos a colaborar, bueno, en paralelo, porque el canal de YouTube no ha dejado de existir, pero en paralelo sí que empezamos a colaborar un poco más ya en proyectos, porque Chevy venía de desarrollar y luego se metió de lleno en el SEO, yo venía de estrategia y de comunicación y nos encontramos un poco que era como el punto en común que teníamos, ¿no? Y empezamos a colaborar en proyectos puntuales. Sí, bueno, llegó el punto, yo en 2017 decidí solo ofrecer SEO como freelance, porque hasta entonces, bueno, venía de 15 años de desarrollo, de programación, pero ofrecía SEO, SEM, email marketing, todo lo que venga, y llegó un punto que era, si eres freelance y no te especializas, bueno, es mi opinión, pero creo que terminas haciendo 26 horas al día y facturas lo justo. Y en enero de 2017 tomé la decisión de solo ofrecer SEO. Creo que es una de las mejores decisiones que he tomado y estuve un año trabajando como freelance 100% SEO, colaborando con Eva, y hasta que llegó el punto que como freelance ya no podía crecer más, no podía absorber más clientes y decidimos montar la agencia y especializarnos 100% en SEO. O sea, hay muchas agencias que ofrecen SEO,
pero especialistas no hay tantas. En Girona no hay ninguna otra, por ejemplo, y mucha gente no lo entiende. Dicen, no, ¿cómo puede ser que no hagáis webs, no hagáis SEM, no hagáis todos los complementos del marketing online que hay alrededor? Pero fue una estrategia que creo que nos ha funcionado muy bien, nos está posicionando como especialistas y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. 4 años, Y- vamos, como hacer. ¿Y cómo llegasteis a la conclusión de que Chevy para Eva era la persona correcta para iniciar ese proyecto y al revés? Me refiero, ¿esto fue un vamos yendo y vamos mirando o hubo un momento que a lo mejor pues en vuestras cabezas algo dijo, bueno, pues creo que vale la pena montar algo más y no sé, y pudo haber algún determinante? Por si alguien pues que está buscando un socio ya lo tiene, pues si hay ahí una clave que te diga este es o no. Un punto Eva lo ha Sí, comentado, sí. que ya veníamos del proyecto de YouTube que no nos daba dinero y nos entendíamos bien. Al final, cuando dedicas tiempo a un proyecto que no te revierte económicamente o lo justo para poder ir reinvirtiendo en el proyecto y todo había funcionado bien, También es verdad que hay un momento, como tú dices, Carlos, la idea de montar una agencia es de Chevy y él viene y me dice, oye, he estado pensando, el SEO me funciona súper bien, yo como freelance no puedo crecer, creo que sería el momento ideal para montar una agencia. Yo siempre había dicho que no iba a tener un socio, porque hasta el momento éramos como compañeros de proyecto, o sea, tampoco era algo oficial, ¿no? No habíamos pasado por notario aún. Y en ese momento sí que es verdad que a mí me costó asumirlo en el sentido de que siempre había dicho no me voy a asociar con nadie, no quiero problemas, algo que es tan delicado como el dinero y las decisiones, compartirlas es difícil, pero es verdad que yo creo que el mejor punto que tenemos Chevy y yo como socios y como personas es que lo hablamos todo desde el primer momento. Entonces, como habíamos hablado de temas muy delicados, habíamos hablado de dinero, habíamos hablado de qué queríamos en la vida, o sea, ya a nivel trascendental bueno, incluso, ¿no? Yo creo que es muy importante este punto. Ella tenía claro que no quería ningún socio y yo venía de una mala experiencia de 7 años con un socio, o sea que también tenía claro que no quería más socios, ¿no? Pero al final, si los dos o la gente que haga falta, ¿no? Al final en un proyecto pueden haber más de 2 socios, pero si todos aportan algo en el proyecto y tienen claros los objetivos, da igual a nivel laboral como a nivel de proyecto de vida, yo creo que tiene que funcionar. Pero sí que lo que dice Eva es una cosa que siempre lo hablamos, que es que lo hablamos todo, valga la redundancia, ¿no? O sea, es crucial en poder decir cuando algo no funciona bien o no te gusta o lo cambiarías y saber que la otra persona no se lo va a tomar a mal. Si tú lo dices desde el segundo cero, yo creo que esto es media relación laboral eso, porque si te lo quedas... Bueno, y casi personal, ¿eh? Personal también, sí, pero alguien a nivel... preguntaba por la clave del matrimonio, yo creo que en el hilo de Twitter es la misma, ¿eh? También, pero todo. a nivel laboral yo creo que es más delicado, porque hay pasta por medio, yo creo que es más delicado. Si tú crees, sabes, porque nosotros lo sabemos, y a veces algo no está, un día no estamos bien y el otro lo detecta, ¿qué te pasa? Y dices, mira, es que esto no me gusta, me ha ocurrido lo otro, o ayer hiciste esto que yo lo haría distinto, y sabes que la otra persona no se lo va a tomar a mal. Esto es la clave, yo creo, de que no se rompa nada. Si te lo quedas porque te piensas que la otra persona se lo va a tomar a mal, se va a enfadar, a la semana tú estás peor, lo que ha ocurrido vuelve a repetirse y te lo tomas el doble de peor y todo va haciendo una pelota que termina por romperse la sociedad seguro. Puedes aguantar más o menos, pero bueno, sí. Es nuestra fórmula de ver. Sé que estáis metidos en otros proyectos más o menos más grandes o más pequeños y ¿los hacéis con otros socios? O sea, ¿sumáis más gente al equipo aparte de vosotros? Sí que tenemos proyectos en los que compartimos la idea, la gestión y tal. Socios como tal, de haber pasado, como decía antes, por notario, no hay más en otros proyectos. No lo descartamos en un momento dado, porque es verdad que ahora nos hemos centrado durante ese tiempo a hacer crecer doble SEO, la agencia, que funcionara bien y tal, pero una de las cosas que los dos sabemos que queremos es montar otros proyectos, montar otras empresas y en ese sentido, un poco también respondiendo a lo que decía Carlos, yo creo que en el momento en que tú tienes la sensación de que esa persona va a sumar,
O sea, te va a reportar algo que no tienes si esa persona no está dentro del proyecto, pues en ese momento tomas la decisión de añadir a alguien. Y si en el futuro montamos una empresa y consideramos que hay una persona o dos o lo que haga falta que van a aportar y que las necesitamos para el proyecto, yo creo que obviamente sí que vamos a... Sí. De hecho, ahora mismo tenemos encima de la mesa un proyecto que en principio estamos hablando con 3 personas extra, que cada una es especialista en su área y en principio lo vamos a tomar más en serio cuando termine todo el tema de traffic, el evento este que estamos montando en marzo, que nos está absorbiendo, y además estamos haciendo un máster cada uno, estamos en muchas cosas, no podemos sumar más. Pero es un ejemplo de que tenemos un proyecto ahora mismo encima de la mesa que seguramente se tendría que tirar adelante con 3 personas más, seríamos 5 socios, que esto ya veremos si tira para adelante y luego ya lo hablaríamos. Estáis hablando mucho de lo que aporta la otra persona o las otras personas, pero no sé si, igual que en las entrevistas, ¿no? Se tiene en cuenta el tema de las actitudes y las aptitudes. No sé si también tenéis en cuenta un poco pues, los valores de las otras personas o cómo son, el carácter, la personalidad, porque, por ejemplo, el tema de la comunicación hay muchas veces que no se puede llevar tan bien con según quién. No sé si aparte de este valor que pueda aportar la otra persona, tenéis en cuenta otras características. Sí, por supuesto, porque claro, al final a nivel de trabajo te implica muchas cosas, te implica las horas que dedicas en el proyecto, implica los recursos económicos que vas a obtener tú, por tanto se ponen ahí situaciones muy delicadas, con temas muy delicados en los que hablar. Un ejemplo, por ejemplo, yo creo que se puede contar. Chevy venía de trabajar un montón de horas, lo decía antes. Yo venía de vivir bastante bien, o sea, llevaba proyectos de comunicación, pero bueno, como tengo 2 hijos, y claro, yo sí he parido y, y he hecho todo el proceso, pues me lo tuve que coger con calma, entonces venía como de una época de trabajo un poco más relajado, entonces hubo un momento en que tuvimos que encontrar un punto de equilibrio, porque claro, si él hacía más horas y yo hacía menos, parecía que aportabas menos al proyecto. Luego a Chevy también le costaba en su momento pues, dedicar horas a su tiempo libre, de por hecho, costumbre. Era workaholic directamente. O sea, cuando no trabajaba me sentía mal. Me entraba la ansiedad. Y con estos 4 años de agencia... yo creo que ese fue el primer punto donde tuvimos que tocar temas muy delicados, que es tu vida, qué haces con tu relación personal, cuando se te modifica la cantidad de ingresos, ¿no?, que tienes económicos, porque a lo mejor si tú has sido más justo durante la vida, estás como más acostumbrado a trabajar, porque necesitas trabajar más horas para generar más. Bueno, o sea, allí sí que, por ejemplo, ya salen cosas un poco más, lo que tú decías, David, de valores de la vida, ¿no? Ya no es solo trabajo, es las horas que no trabajo, con quién las dedico, que al final ha salido súper bien, sí, y nuestras familias están más felices que nunca. O sea, totalmente. Pero que quiero decir que sí que ahí salen temas que van más allá del trabajo, más allá de los negocios, ¿no? Sino son más de la persona. Bueno, es que yo creo que vuelve a ser crucial, ¿eh? O sea, cuando decía que se tiene que poder hablar de todo, era de todo, de la vida y de los negocios, porque es clave que todo fluya. O sea, que si solo fluye el tema del negocio, estás anclando el éxito de la sociedad en que vaya bien económicamente el proyecto. Si te encuentras con un bache y tú no tienes la capacidad de poder hablar de lo que sea, pues ahí tienes un problema. Bueno, nosotros, como la mayoría de la sociedad, el proyecto de WSO ha ido fantásticamente, pero hubo una pandemia. Os sonarás. Pues... No te viene nada, ¿no? Por pandemia. No, por pandemia... Borrón y cuenta nueva. Yo soy en el 2019, así que... Ahí sí que nos puso a prueba a todos, evidentemente, pero en una sociedad también te pone a prueba. Y si de un mes para otro, si un proyecto va viento en popa y te encuentras de un mes para otro a una cuarta parte de los proyectos, porque los clientes te han parado todo el servicio, ahí todo el tema de reinventarte, bueno, lo que ya todo el mundo está harto de hablar, pues si tú no tienes confianza total con la otra persona para... Hay que tomar decisiones muy rápidas, sí, hay que reaccionar muy rápido, entonces no podemos ser asamblearios, ¿no? Vamos a sentarnos y vamos a debatir. No, o sea, se está cambiando de una hora para la otra, ¿no? Entonces
hay que tomar decisiones muy rápidas, hay que conocer muy bien a la persona que tienes delante y decir, vale, vamos aquí, vamos allí. O sea, que te encuentras en momentos muy diferentes. Hay momentos de mucha calma y de mucho bienestar y momentos en que pasan cosas complicadas, ¿no? Y pueden pasar cosas aún más graves. Toco madera, lo que haga falta, pero yo qué sé, un día puedes llegar, se te puede quemar la oficina, ¿no? ¿Qué haces? O sea, tienes que conocer muy bien a la persona que tienes al lado para poder ir rápido en tomar decisiones y no tener que sentar a debatir. Sentar a debatir está bien en ciertos momentos. Sí. No, bueno, y que tú tienes una idea y si la otra persona tiene una mejor o la tuya la ve rara o lo tiene que decir. Siempre voy dando vueltas a lo mismo, ¿eh? Porque al final es el mismo concepto, el de poder hablarlo todo. Si tú dices, venga, vamos a hacer no sé qué, vamos a contratar este dominio, y el otro dice, no, pero tranquilo, vamos a hacer primero una... O sea, poder hablarlo todo yo creo que es la clave. Y cuando aparece doble SEO en vuestras vidas, ¿cómo repartís los roles un poco dentro de la agencia y también cómo han ido evolucionando esos roles? ¿Lo tenéis súper claro desde el principio o es más un work in progress? Inicialmente estaba claro. Yo creo que estaba claro por el hecho de cómo veníamos un poco, ¿no? Claro, yo venía más de estrategia, venía de comunicación, de grandes empresas, ¿no? Trabajaba en una multinacional, o sea, venía con un bagaje, Chevy venía con otro bagaje mucho más técnico, mucho más de programación, entonces era como muy natural que cada uno tuviera su área. El tema se ha ido complicando cuando ya no eres dos, sino que eres 3 y 4 y 5 y tienes que empezar a organizar, porque claro, o sea, estamos hablando de socios, pero los socios no dejamos de ser gestores de una empresa donde hay más gente. Y aquí sí que esto nos ha costado más. Aprender a trabajar como socios nos costó relativamente, pero aprender a trabajar como jefes, esto aún nos cuesta. Sí. Es interesante ese reparto de coceos, ¿no? Pues tomáis todas las decisiones conjuntamente, decidís todo conjuntamente. Esto lo lleváis bien porque no se ve tan a menudo esto de coceos. A nosotros nos funciona. La verdad es que yo creo que cada uno tiene que encontrar la fórmula que le funcione a él por su manera de ser. No nos encallamos, o sea, no es el hecho de que todo, no somos la CUP, en el sentido de que nos vamos a sentar y vamos a debatir todo, ¿eh? Pero sí que es verdad bueno, que en un momento rápido, en un comentario, oye, mira, tiro para aquí, sí, perfecto. Hay cosas que no nos las comentamos, obviamente, porque ya sabemos cómo piensa el otro y simplemente pues luego cuando hacemos una reunión debatimos. Pero sí que es verdad que tomamos bastante las decisiones conjuntamente. Al ver un poco la vida del mismo modo, te simplifica bastante la toma de decisiones y una cosa que sí hacemos es un par de reuniones anuales de estrategia, donde enfocamos ya el negocio a meses vista, año vista, 5 años vista, 10 años vista. Y esto lo llevamos haciendo así desde el primer año y de momento se está cumpliendo bastante bien todos los... Bueno, ¿no? Sí, todo lo que nos hemos propuesto de momento se ha ido cumpliendo. O sea, por eso que quiero decir que sentamos como las bases muy bien, tenemos las bases muy bien sentadas, luego el día a día es muy rápido, no hace falta decir, oye, voy a pagarle la factura. No, o sea, no voy a comentar cada detalle de lo que hago. Y más allá de vuestros perfiles, que estaban muy claros desde el principio, ¿cómo creéis que os compenetráis? Sobre todo en cuanto a carácter. No sé si uno es más calmado, el otro más impulsivo. ¿Creéis que os compenetráis bien? Justo así, ¿no? Sí, la clave es que nos compenetramos fantásticamente en cuanto a estar down y up. ¿No? Porque eso es importante. Porque normalmente no estamos los dos chungos a la vez y uno arrastra al otro. Cuando uno viene mal, el otro lo detecta y viceversa, ¿no? Esto normalmente eso es verdad, funciona bastante. Eso no creo que sepamos cómo lo hacemos. O sea, eso yo creo que no fluye. sé si es empatía o qué es, pero es verdad que en ese sentido sí. Luego, pues, Chevy es más paciente, yo soy más impulsiva. Si hay una crisis, yo siempre digo, vea, un momento, vamos a hablarlo. Ella lo quemaría todo en un momento. Pero luego es verdad que este impulso pues, sirve para otras cosas, ¿no? Para tomar decisiones. Chevy es más cauto en las decisiones. Yo tiro también un poco más del carro de decir, vale, pues no nos cortemos las alas. Pero las dos cosas son básicas, ¿eh? O sea, que no hay una mejor que la otra. O sea, que es fantástico ser distintos en este sentido. Porque si siempre haces... sigues la misma línea, pues no contrastas otras fórmulas de verlo. Y aquí, a nivel de curiosidad, tengo una pregunta un poco extraña porque va a cada uno de vosotros, ¿no? Me gustaría, por ejemplo,
que Eva dijese pues las 3 mejores cualidades de Xavi como socio y luego al revés, por un poco también ver, ¿sabes?, en qué se ha fijado o qué valora más, que es como, Hostia, es eso, es eso lo que sí. dices, no sois pareja, pero al final el socio es como Sí, un es pequeño como que lo matrimonio seas, dentro del sí, negocio Igual. y está igual. Igual. Y por eso antes cuando decía Chenevi, no, es diferente, pero yo creo que es bastante parecido a tener De una hecho, pareja. yo creo que es más complicado incluso, porque Seguro. en los momentos de ocio no estás juntos. O sea, que en una pareja tienes momentos chungos y momentos buenos, pero aquí estás en tensión todas las 8 horas. Bueno, tenemos algo positivo, que es que nuestras familias se llevan bien. Entonces sí Sí, que de sí. vez en cuando hacemos cosas todos juntos, ¿eh? Esto es importante. Sí. Pues a nivel de qué me aporta como socio, yo creo que la primera ya la he dicho, es la calma, es el parar en un momento dado, ¿no? A veces yo me dejo llevar, bueno, llevo esta energía, ¿no? Que ya se ve cuando hablo con las manos, o sea, me voy y él me hace tocar un poco de pies en el suelo. Luego, Yo al revés, o sea, esto es una cualidad. Yo a veces soy demasiado analítico y ella dice, venga, va, espabila, esto lo hacemos así. O sea, que una... sí. Luego también es una persona muy empática en el sentido de, oye, mira, quizá esto lo has entendido así, pero si te pones a analizar cómo lo está viendo la otra persona, igual no iba por ese sentido, ¿no? O sea, en ese sentido Sí, también me verdad. ayuda muchísimo. Y luego, pues no sé, me has dicho 3 y he dicho 2. qué mal. Aceptamos 2. Como Chevy ahora diga 3, sí que vas a quedar. Me voy a quedar fatal. Bueno, No, ya he dicho pienso una. pienso una. Se la he devuelto porque es que la veo muy importante esa. No lo sé. Es que te pilla en frío Sí, esto, ¿eh? así sin analizarlo. No, pero una cosa que es muy buena es el tener ganas de nuevos proyectos. O sea, nosotros, vale, nos basamos 100% en el SEO, desde doble SEO, pero luego nosotros vemos este proyecto como la base, nuestra base laboral. Pero luego que queremos montar un congreso grande internacional en Girona, pues lo hablamos, buscamos a compañeros de viaje y nos embarcamos en esta historia. Yo creo que esto, tener un compañero de aventuras, ¿no? A mí esto me aporta muchísimo, porque me gusta emmardar-me, ¿no?, que sería en catalán, y esto me encanta podérselo... Cuando tengo una idea loca, hostia, se me ha ocurrido, y si probamos, y si no sé qué, es mucho más fácil si ya tienes un socio que se lo puedas contar todo y te metes en fregados juntos, que ir picando de aquí y de allá. Mi forma de verlo. Luego le aporto una cosa que no la va a decir, que es que llevo la parte económica, que no es poca cosa. Y burocrática. Y la parte burocrática. Sí, lo más importante casi, sí. No, y ahora con todo el tema del kit digital, ella ha sido la que ha tomado la decisión inteligente de no meternos en no. Bueno, nos dimos de alta, ¿eh? Nos hicimos digitalizadores. Somos digitalizadores, pero no, la verdad es que, bueno, yo creo que nos comportamos bastante bien y un poco en la línea de lo que decía Carlos, sí es verdad que quizá yo tenía un poco más de experiencia en gestión, en temas empresariales y poco a poco pues he ido cogiendo más este rol de administradora de la sociedad. Pero luego me gustaría mucho a medio plazo tener a alguien que me ayude en este tema, ¿eh? Pero ahora mismo sí que toda la parte más económica la llevo yo. Y ahora que ya os habéis dicho todas las cosas bonitas, ¿habéis tenido algún momento de crisis? Sí. Por supuesto. pero no duran, y esto es lo importante. O sea, que enseguida, cuando ha habido una crisis, enseguida nos damos cuenta y no hay orgullo. O sea, enseguida decimos, vamos a esto a hablarlo, vamos a tomar un café, o no damos tiempo a que las cosas se... Discutimos bastante. Y esto nos lo podrían decir la gente del despacho. Somos un poco matrimonio en este sentido. Discutimos bastante en voz alta. Y cuando la gente discute mucho las cosas en voz alta, ya no se generan tantos problemas de base. O sea, es como... Y desde fuera parece que nos estamos peleando, pero no nos estamos peleando. O sea, estamos como... Forma parte de lo que ya hemos ido diciendo, ¿no? De poder hablar las cosas. Y luego, pues crisis profundas ha habido muy pocas, en realidad, porque no ha habido cosas que se hayan enquistado. Una, yo creo que de las más profundas quizás es lo que comentábamos antes, de llegar al equilibrio de cuánto tiempo le dedicábamos a nuestra vida personal y a nuestra vida profesional y que no nos sintiéramos mal ni el uno ni el otro porque el otro decidiera
pues, dedicarle más tiempo a la vida laboral o personal. Yo creo que esa fue una de las Sí. crisis, entre comillas, crisis como la palabra lo que significa, es decir, una oportunidad de crecimiento. De un Claro, al cambio. final sí, esto sí que siempre cuando hay algo que no va o que no sé, que es un pequeño bache, es ¿qué sacas de bueno de eso? Para que no vuelva a ocurrir o para mejorar. Y luego hay un tema que yo tengo un superpoder, que es el de meterme dentro de mí y no me entero de mi entorno. Esto no lo soporta. Bueno, es a medio camino entre no soportarlo y Y envidia. admiración. Y Sí, envidia, sí. porque digo, pero ¿cómo puede esta persona piensa? Yo tengo a Julia en diagonal y pensad que yo estoy hablando con Julia de Chevy, que está a mi lado, y él no se está enterando de Sí, nada de lo que estamos estoy diciendo. concentrado. Es que Y no. le estamos diciendo, no, es que no se entera de nada, es que míralo, está ahí empanado, tal, no sé qué, y el tío sigue trabajando y es como... Sí, esto es un tema que un superpoder. casi cada día sale a la luz, por eso ahora lo he comentado. Pero ya es más en cachondeo. Viene porque vengo de 5 años de estar en un coworking y al programar, pues yo qué sé, ahí al final o sabes poner el foco en lo que estás haciendo o al final te distraes en mil historias. Y supongo que debido a eso, pues me ocurre a menudo. Y es un tema que cada día me critican. Y además de esa comunicación, que un poco es lo que decirnos, un poco como la base del todo, todo suena genial, pero ¿cómo se mantiene el compromiso día a día como socio y se evita esa idea de, guau, esto es mejor montarme por mi cuenta y largarme? ¿O es algo que a vosotros no suele pasar? Es que yo creo que lo tienes que tener todo montado para que eso no pase. Si eso pasa, no tengas ni una empresa ni un socio. O sea, tener una sociedad te tiene que aportar lo suficiente, o sea, más que lo que te resta. En el sentido de que nosotros ahora mismo pues tenemos una estabilidad económica, una estabilidad emocional en el sentido de que no estás preocupado por tu proyecto. Un equipo fantástico que si un día decido cogerme un día de fiesta, van a seguir trabajando aquí al 100%. Yo creo que todo esto es lo que te suma, ¿no? Y sabes que esto no lo tendrías solo como autónomo. Sí. Yo siempre explico no sé cómo decirlo, porque tampoco es una sensación, sí, la sensación que tuve a los pocos meses de tener doble SEO, que ya éramos 3, estaba Julia, y operaron a mi madre, y yo me fui un par de días al hospital en Barcelona y desconecté absolutamente, pues, aunque yo estaba pasando un momento chungo, ¿no? Porque era una operación delicada, etcétera, la sensación de tranquilidad laboral que tuve no la había tenido en mi vida. O sea, esto ocurrió, yo qué sé, hace 3 años, y yo llevo de autónomo desde los 18, tengo 42, o sea que hablamos ya de años. Y nunca jamás había tenido la sensación de, ostras, la facturación, el trabajo, la satisfacción de los clientes no depende de que yo esté sentado delante de la pantalla. Yo creo que esta sensación me compensa absolutamente todo y que no digo que algo algún día vaya mal y tendrá su explicación, ¿eh? Pero yo creo que este punto es la clave de todo. Bueno, quizá también suma un poco que los dos llevábamos un montón de años de autónomos. O sea, quizás si tú no has probado nunca ser autónomo o no has tenido nunca una sociedad, no puedes comparar. Los dos sabemos muy claramente qué suponía ser autónomo. Entonces sabes todo lo que te aporta además tener la empresa, ¿no? Si no lo has vivido, quizás es más difícil de compararlo. Sí, esto también. Y antes de pasar a temas más generales, ahora que ya os hemos conocido un poco más, me interesa especialmente el tema, este momento de crisis que comentabais de cómo conciliar la vida laboral, la vida personal. No sé si nos podéis dar alguna pista de cómo lo resolvisteis, a qué tipo de acuerdo llegasteis. Bueno, sentido común. No, pero la filosofía de vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no? Yo venía de vivir para trabajar, también es lo que me inculcaron en mi familia, tenía un negocio familiar, donde estaban mis padres, mis tíos, todos ahí metidos, y yo siempre había vivido un poco eso, de que al final vives para trabajar, ¿no? Y el cambio de chip es de las mejores cosas que me ha aportado Eva, y yo creo que esto ha sido muy importante en este sentido. Sí, yo creo que llegamos un poco, nos acercamos un poco los dos, ¿sabes? Teníamos como posiciones muy opuestas y llegamos un poco los dos a un intermedio. Es decir, Chevy no trabajaba para vivir
y yo quizá venía de una libertad total donde era igual que hacía a las 10 de la mañana o a las 7 de la tarde y Bueno, la vida de aprendí, freelance, sí, 100%, ¿no? y aprendí a tener un poco un horario. Curras un domingo Sí. y te vas a la playa un Exacto. martes. Lo había llevado al extremo porque venía de tener 2 hijos, obviamente. O sea, lo había llevado un poco al extremo, entonces me acerqué un poco a la suposición en el sentido de mantener un horario un poco más normal, ¿no? Pero luego sí que yo creo que hay un aprendizaje mucho más profundo que todo eso, que es respetar al otro. Si el otro decide que quiere trabajar más horas porque a él le aporta, no tengo, o sea, tengo yo un problema cuando estoy sintiendo que estoy trabajando menos porque él está más horas en el despacho. Claro, no sé si me esto explico. es bidireccional, o sea, Exacto, sí. no puedes, el que trabaja más no puede decirle al otro que trabaja poco y el que trabaja menos no puede tener la sensación que trabaja menos. Al final se tiene que estar aportando al igual, no es un tema de cantidad de horas, sino de calidad de trabajo y que al final del mes salga todo el curro y a los clientes estén lo suficientemente contentos para pagar. Yo creo que si esto funciona, la rueda luego Claro. puedes jugarlo como tú quieras. Es verdad que era al principio de todo, que la rueda aún no giraba mucho, que era un momento pues delicado, ¿no? Estás iniciando un negocio, estás nervioso, no sabes cómo va a funcionar. Ahora mismo este tema es algo más que superado, al contrario. O sea, aquí todo el mundo aquí en el despacho tiene su horario adaptado a su vida. O sea, para nosotros era algo muy importante y hemos podido llegar al extremo de decir, cada uno hace su horario en función de su vida. Mientras el trabajo salga y coincidamos unas cuantas horas para poder poner proyectos en común, el resto hacedlo como queráis, ¿no? Pero claro, es verdad que las situaciones, cuando todo va bien, es muy fácil. Cuando las cosas son más delicadas o están en puntos iniciales, pues es cuando es más difícil. Pero yo creo que al final la solución serviría para cualquier otro conflicto, que es acercar posiciones. Esto apúntatelo, Carlos, porque yo sé que solo trabajas los martes por la tarde y entonces te supondría un problema esto con otra persona. Bueno, y ahora después de conoceros un poco más, como decía antes, si queréis vamos a pasar a tocar varios temas más generales y empezando por antes de formalizar algo, ¿no? ¿Recomendáis realmente hacer un pacto de socios? No sé si lo llegasteis a hacer vosotros. Nosotros no lo redactamos como tal, No. yo creo que lo hicimos de viva voz. Hablamos de muchas cosas muy profundas antes de hacer la sociedad, pero si no lo has hecho y no has hablado, sí que recomiendo, y ahora con el tiempo que llevamos ya como empresa, todo bastante por escrito y bastante formalizado. No es un tema de confianza, puedes tener 200% de confianza, pero que esté escrito siempre te da como que lo formalizas y te comprometes. Un marco mental. Sí. Esto, cuando montas una empresa, yo creo que lo ves muy claro, pero a veces cuando empiezas un proyecto que no lo ves como tal, también se tendría que hacer. Sí. Aunque no haya una SL detrás, pero siempre se sientan unas bases. Sí, porque luego a nosotros nos pasó y seguramente a un montón de gente que nos escuche le habrá pasado, que es que llegas al notario y el notario te hace preguntas y esas preguntas no te las habías planteado. Como por ejemplo, ¿va a ser mancomunado? Y dices, perdona, ¿qué es eso? ¿Sabes? Eso tú. Eso tú. Pues claro, hay temas ya no solamente de toma de decisiones, sino económicos que tienes que hablar. Vamos a tener que firmar. Cuando haya una operación en el banco, ¿vamos a firmar los dos o nos fiamos de que solamente firme uno y el otro ya está tranquilo? ¿Cómo vas a funcionar? Si uno de los dos la palma, ¿qué ocurre? Aquí hay bastante apoyo detrás. ¿Tú, Carlos, qué piensas sobre este tema? ¿Te has planteado alguna vez hacer un pacto de socios o lo has hecho? Hombre, yo no lo tengo, pero tengo clarísimo que si tuviera un socio por cómo soy, tendría que tener un pacto de socios firmado. A ver, más o menos profundo, pero bueno, las cosas básicas y sobre todo qué pasaría si se rompe, que esto lo hablo mucho con mi pareja, en plan, si me caso me gustaría saber qué pasa si nos vamos a separar y ella dice, pero ¿cómo me estás diciendo eso antes de casarte? Y yo, pero es que no tengo idea de, ¿sabes?, de separarme, pero me gustaría que si algún día eso llega por alguna situación, que eso lo hayamos arreglado cuando nos llevamos bien y no en un momento de crisis en el que podemos llegar a ser súper destructivos, que a lo mejor no lo somos, porque no creo que sea nuestro carácter, pero tampoco podemos confiarnos con nuestra capacidad de sacar el lado bueno y nuestra bondad en momentos de crisis, porque todos sabemos que podemos fallar. Es un poco lo que yo opino y lo que pienso.
ese pensamiento súper bueno a nivel empresarial de avanzarte a situaciones. La gente dice, pero ¿cómo vas a pensar qué va a pasar si te mueres? Pues sí, hay que pensar qué pasa si yo me muero, ¿qué pasa con mi parte de la empresa? Va a tener que pagar Chevy, la va a heredar, o sea, yo creo que es importante pensar en las situaciones negativas, precisamente como dice Carlos, cuando estás bien. Y además también puede ser el caso de separación o qué pasa si hay venta de la empresa o del proyecto. Hay muchas cosas y está bien ponerlo por escrito. O si No un sé día si quiere sería... entrar un tercer socio, Por Exacto. O ejemplo. te quieren comprar. o te quieren comprar, es que hay aquí un montón de cosas a tener en cuenta. ¿Y qué pensáis de añadir en este pacto el tema de funciones, roles y responsabilidades de cada uno, por ejemplo? Yo creo que es positivo en el sentido de que cuanto más tienes clara tu área, luego no significa que no puedas debatir el resto de áreas, pero cuanto más claras tiene cada una sus áreas, menos duda y menos sensaciones tiene de que estás pisando al otro, ¿no? O sea, más definido está todo. En este sentido nos hicieron muchas preguntas que en aquel momento no las teníamos claras, pero bueno. Sí, porque cuando vayas a crear una sociedad te van a preguntar quién es el tesorero, quién es el administrador, quién es el secretario. Dices, a ver, que somos dos, ¿sabes? Que vamos a tener como Sí, 7 sombreros cada uno. ¿Quién va a ser el presidente? Hola, yo qué sé. Todo Eva, todo Eva. La firma es suya. Y en ese momento inicial lo habéis planteado de una forma, pero luego lo habéis ido mejorando, o ese pacto de socios sigue un poco como se planteó inicialmente. A la práctica se ha mejorado muchísimo, el pacto sigue igual porque es pasta cada vez que lo quieres modificar. Que vivimos en un país en que para modificar cualquier papel tienes que pagar, de verdad. O sea, Sí, sí, esto es como el contrato de Messi, mejor una servilleta y eso ya vale, ¿no? totalmente. Oye, que el señor notario por venir ahí y estar 5 minutos contigo y ver cómo firma, te cobra un pastón. Y dices, bueno, tampoco, pues ya lo vamos hablando tú y yo, tranquilamente. Nos hemos equivocado de profesión, ¿no? Quieres decir. Totalmente. Queríamos los estatutos traducidos y Sí. esto también es una pasta, los necesitábamos por una gestión. Una tontería como que tú vas a un notario aquí en Cataluña y te hacen unos estatutos en catalán y no caes en ningún momento que vas a pedir, vas a hacer unos papeles oficiales y te dicen, no, es que los estatutos los necesito o en castellano o en inglés. Traducción jurada. Fíjate, sí. O sea, te cuesta un pastón. Esto es una pasta. Porque yo ese papel no lo voy a usar para nada, ya te lo traduzco yo. No, traducción jurada, pues venga, otro dinero. Esto con inteligencia artificial no se puede aún, ¿no? No, claro, si es que lo hubiese traducido yo, ya me hubiese... Pero no, ¿qué va? Tiene que ser alguien que cobre para poner su firma. Y aquí tengo una pregunta, porque bueno, me ha quedado más o menos claro, bajo vuestro punto de vista, qué es lo bueno de tener un socio, pero también me gustaría saber qué es lo malo de tener un socio, porque algo habrá y alguna cosilla, aunque sea pequeña, aunque digas no es un problema, porque lo otro suma más de lo que resta, pero alguna cosilla siempre puede haber. Pues la Ahora verdad, estamos quedando súper bien, ¿eh? Sí, parece hecho aposta, pero ya os digo que a mí yo no lo cambiaría por nada del mundo ahora yo mismo. Tampoco. O sea, en un momento de enfado, de joder. A ver, pero es que yo a veces sí que hago broma de que digo que es que parece que tenga 2 maridos, ¿no? Porque es como, jolines, ya te tengo que repetir esto, ya te tengo que decir esto. Pero lo digo en broma, o sea, me aporta muchísimo más de lo que me pueda restar, es que no... No, al revés. No, también te digo que se cae. Ay, Dios. Perdonad. No, ya os digo que yo venía, ¿no? Del 2004 al 2011 tuve otro socio en una agencia de desarrollo web y la relación era totalmente distinta. Y por lo que hay muchas fórmulas, imagino, de ver el tema de tener socio. También es verdad que la edad te da otra perspectiva. En aquel momento fue una fórmula de montarme por mí mismo y ahora simplemente ha sido una fórmula de mejorar la vida. Ha sido como muy madurado. Yo creo que si tú coges un socio y eres súper joven y montas una startup y coges unos socios y no tienes ningún tipo de experiencia laboral y no has sido autónomo y te enamoras del proyecto como tú decías, Carlos, al principio, ostras, esto tiene que ser muchísimo más difícil. Yo creo que nosotros venimos como muy reposados, ¿no? Muy de mucho análisis y tal. Encontrarte de golpe con alguien que no conoces en un proyecto a lo mejor donde han inyectado un montón de dinero porque es una startup que ha tenido
pues una ronda de inversión. Todo esto te tiene que poner mucho a prueba, ¿eh? Y bajo vuestro punto de vista, ¿creéis que hay un número ideal de socios? ¿O alguna vez os habéis planteado pues, añadir un tercer socio? ¿Creéis que a lo mejor, por lo menos en vuestro caso, es mejor 2 personas que 3? No lo sé. Cuantas menos, menos follón. Entonces, Pero- 2, porque una no puede ser socio. A veces uno mismo ya tiene suficientes problemas como Ya para ves. meter más gente. Yo me peleo Madre más de conmigo Dios. mismo, creo. Sí. No, pero Yo creo que es lo que decíamos antes, tienes que tener muy claro que esa persona que va a entrar te va a aportar muchísimo como para meter otra persona más, porque no dejamos de ser personas con nuestras historias, cada con uno con nuestras sus mierdas. cosas, sí, Exacto. con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras preocupaciones. Entonces, cuanto más gente, pues más complicaciones, Sí, obviamente. o sea, no puedes coger socios porque seas amigos y venga, vamos a hacerlo entre todos no, y así todo va a ser más divertido. No, cada uno tiene que ser una pieza del puzzle que sin ella la cosa funcione peor, porque si no esa pieza sobra, cuantas menos piezas mejor. Aquí ha salido un tema muy delicado, que es hacerse socio de los amigos. Bueno, sí. Sí, la verdad es que sí. De hecho, el otro día investigando me topé con un estudio reciente elaborado por la Universidad de Harvard que decía que el 40% de las startups incluyen entre los fundadores a amigos y que las posibilidades de fracaso en estos casos se incrementan en un 28,6%. Es que no solo pierdes un socio, sino que pierdes un amigo. Sí. Pero ¿es realmente imposible emprender con amigos? No, imposible no, pero yo creo que es más difícil. Pero también depende de lo madurado que tengas la idea. O sea, si yo en mi caso, que os hablaba del 2004, cogí el rol de programador, mi socio el rol de diseñador y hacíamos webs. Y al principio la cosa estaba muy clara, pero luego quién hacía de comercial, quién hacía los trabajos más de contabilidad, se fue enrareciendo el tema. Y yo creo que el hecho de que seas amigo te da un bagaje emocional que a lo mejor es una complicación, en el sentido de que a veces hay que tener la cabeza muy clara y muy fría, y el hecho de que esa persona sea tu amiga, pues quizá te frena a hablar de estas cosas que hablábamos antes, de decirte las cosas a la cara o de sacar temas delicados, y por eso a lo mejor es más fácil que fracase la sociedad, no porque sea imposible, pero porque quizá hay estos condicionantes, ¿no? Cada persona es un mundo, ¿eh? Yo no diría que es lo mejor y lo peor. En nuestro caso, casi primero fuimos socios y evidentemente ahora somos amigos, pero yo no le veo una ciencia exacta aquí. Sí que la estadística marcará eso. Pero yo creo que, mira, justo lo que tú dices, David, o sea, son startups de gente joven. O sea, yo creo que se juntan un montón de factores, no solamente que seas amigo, es que has tomado una decisión en caliente, te has enamorado de un proyecto y quizá no lo has validado bien, a pesar de que las startups parece que todo el mundo valida súper bien su proyecto. Yo creo que se toman decisiones muy equivocadas en ese nivel. Eres joven. ¿Qué pasa cuando eres joven? Que como en una relación vas creciendo y a veces creces, en inglés tiene una palabra que me gusta mucho que es el grow apart, ¿no? O sea, creces aparte, no sé cómo decirlo en castellano, de decir, vas evolucionando y uno evoluciona hacia aquí y el otro evoluciona hacia allí. Si tú eres muy joven, pues a lo mejor la vida normal, ¿no?, te lleva a caminos separados. Sí. Te parece que tengamos 60 años, ¿eh?, como estamos hablando. No, pero sí que es verdad que el proyecto de vida que tengas marca bastante cómo afrontas la toma de decisiones. Y si uno tiene claro, o sea, yo qué sé, si tú necesitas facturar a final de mes para pagar la hipoteca o el alquiler, pues vas a tomar unas decisiones como más prácticas. Si tú ya tienes otro proyecto en paralelo, que esto ya te lo cubre, y te has metido como socio en este proyecto para que te compren 5 años Google, voy a un extremo, pero no tiene nada que ver la filosofía de un socio con la de otro. Y luego ahí vas a chocar en 0, yo creo. O sea que la filosofía de vida que tú lleves puede marcar bastante este tema. Y en las startups ocurre mucho, ¿no? Uno tiene una idea, el otro dice, pues ¿y si hacemos eso? Y pum, lo montas todo. Sí, y esto puede funcionar, pero si luego los caminos de cada uno van en distinta dirección, y si en lugar de son 2, son 4 o son 6, aquí se lía parda, porque cada uno tiene sus inquietudes.
Que conste que la última parte del estudio dice que los equipos más estables están formados por antiguos compañeros de trabajo, que es un poco, al final, vuestra fórmula, que ya veníais de trabajar juntos y eso ha funcionado bien. Por si a alguien le sirve, que quede ahí constancia. Ahora vamos a ver empezar a gente que se va a ir yendo sus trabajos de 2 en 2, de 3 en 3 a montar empresas. Ojalá. No, pero esto es verdad, porque si ya te has testeado que te entiendes trabajando con una persona, ostras, es evidente que ya tienes una parte del trabajo hecho. Y habéis sacado también varios puntos interesantes, sobre todo el tema de cómo nosotros como profesionales, al crear una empresa o al lanzarte como freelance, vamos mutando también. Y entonces puedes estar muy de acuerdo, como decía Chevy, vale, yo hago SEO, tú desarrollas la web o lo que sea, vale, pero ¿qué pasa con la venta? ¿Quién se encarga de las finanzas? ¿Quién se encarga de la gestión del equipo? Y eso es muy importante también para tenerlo en cuenta. Quizás son cosas que cuando empiezas la empresa precisamente no tienes en cuenta, no te lo planteas, pero es que cada vez vamos hacia allá. Y es importante quizá, no en el primer momento, pero quizá cuando se empiezan a plantear estas cuestiones, pues sentarse y hablarlo. Salen temas súper delicados, sobre todo si la cosa va bien y vas creciendo y vas mejorando, salen temas muy delicados. Ampliar la plantilla es muy delicado. Yo creo que éramos conscientes, pero no éramos tan conscientes hasta que lo vivimos. Luego hay temas... También es verdad que en este sentido, sé que es un tema muy delicado, pero que lo vemos del mismo modo. O sea, que no queremos tener una superagencia de 100 personas o de 30 personas. O sea, queremos una agencia reducida y ganar en calidad y tipología de cliente. No queremos tener 500 clientes, porque al final tienes lo mismo, pero multiplicado, los problemas multiplicados. O sea que en este sentido también la toma de decisiones va siempre en la misma línea. Sí. Bueno, a ver si Google no va a acabar antes con el SEO, así que... Que dejen de inventar cosas ya. Yo aquí voy a decir solo una cosa, que esto pillará ya un poco después de que hayamos probado ese chat que va a implementar Google, pero hay que recordar que Google vive de AdSense y de Google Ads y no se va a pegar un tiro en un pie tan grande como para que todo desaparezca. De ahí a que, bueno, que afecte, yo creo que sí. Pero al momento de exterminarlo es que se exterminarían un poco a sí mismos, entonces no tiene sentido porque se están exterminando a 5 años vista. Entonces, bueno, es eso un poco alocado decir eso. Nosotros damos un curso a veces para patronales de empresas y tal sobre SEO, y cuando empezamos siempre hacemos como un contexto porque nos gusta entender un poco la filosofía de lo que es el SEO, y siempre decimos lo mismo, que Google es una empresa y que su principal fuente de ingresos es el buscador. No se lo va a cargar. O sea, abren y cierran 100.000 proyectos, pero el buscador es el buscador y es lo que le da de comer. Entonces eso no va a desaparecer. No. Van a pasar muchas cosas, pero eso va a estar ahí. A nivel filosófico, bueno, esto ya daría por otro podcast, ya entraríamos en el tema de la inteligencia artificial, pero o mi opinión es que, bueno, por lo que he ido leyendo, que siempre me ha gustado mucho este tema, es que Google tiene una herramienta bastante más potente que lo que conocemos en GPT-3 y el chat GPT. Lo que pasa es que no ha encontrado la fórmula de meter el genio dentro de la botella. O sea, el chat GPT, cuando tú le haces ciertas preguntas, no se mete en fregados. Te responde que no sabe sobre este tema. Luego tú puedes encontrar truquillos para que te los responda, ¿no? Pero que no te responde según qué. Y esto es la gracia que ha conseguido OpenAI, yo creo. Y ahora mismo Google tiene la tecnología, pero tú si le pides sobre Hitler, te va a hacer la propaganda sobre Hitler. De momento no ha encontrado la manera de eso que decía, ¿no? De meter el genio dentro de la botella. Y esto lo comento porque no les conviene a nivel de resultados, porque al final todas estas tecnologías de inteligencia artificial, tú las entrenas, pero no están vivas, o al principio no están vivas a nivel de estar conectadas a Internet y tener constantemente nueva información. Al menos en principio esto por ahora es así. Por lo que si ellos abren este genio, se van a disparar al pie, como decías tú ahora mismo. Por lo que yo creo que lo van a ir introduciendo, ayudando a la forma de trabajar que tienen actual. No de repente
tú vas a buscar contra una inteligencia artificial que te va a devolver de forma inteligente resultados. Yo creo que esto no iría en contra de su negocio. Si te respondo, seguimos 1 hora, entonces Ya. voy a intentar reconducir este tema. Porque Es que le he habéis... sacado un tema. Sí. Es que Entonces me da ya prefiero no suspenso para responder. Ya prefiero no responder porque iba a empezar con el tema de los datos, etc. Entonces prefiero no responder. No, pero bueno, que yo no me veo amenazado ahora mismo. El resumen. Y bueno, hay una curiosidad, ¿no? Habéis hablado muchísimo de la comunicación, de esa comunicación efectiva. No sé si también tenéis algún sistema para el día a día de esa comunicación o es más un poco lo que surja. No sé si tenéis algún planning desarrollado para que esa comunicación sea buena y efectiva. Yo soy un poco más caótico. Soy el primero que me gusta encontrar herramientas para poner orden en todo. Luego no las uso. Luego ella las aplica, busca cómo usarlas en el día a día y yo se me va la olla. Y luego no. Nos obligó a todos a centralizar las tareas en una plataforma. Usamos una herramienta que se llama ClickUp, que es muy modulable y que funciona muy bien. Todos la llevamos al día y todos metemos todas las tareas, menos quien tuvo la santa idea. O sea, Bueno, porque es de ideas, él es de ideas. Este es el síndrome del objeto brillante llevado al extremo. Mira, yo tengo las ideas, pero vosotros usarlas. Nos ha ayudado un montón. Si todo el mundo fuera como yo, no, esto no funcionaría. No, Y básicamente luego... la comunicación interna la hacemos por Slack y a través de ClickUp. Y luego, al momento de tomar decisiones, ¿o siempre decide Eva? Está el cachondeo, pero no, en realidad es bastante 50-50 y muchas veces haces la pregunta y ya sabes la respuesta. O sea, a nivel, o sea, las herramientas que usamos a nivel laboral es las que os hemos dicho y luego de Eva a Chevy está Telegram. Siempre todo lo hacemos desde Telegram porque tenemos para separar de 40 WhatsApp, chats distintos y a veces mantenemos 6 conversaciones en paralelo con los DMs de Instagram, pero no, cuando es trabajo siempre es Telegram y así lo centralizamos todo ahí. Y lo que decías tú, a veces haces la pregunta, pero ya sabes lo que va a responder el otro, si le va a gustar, si no, si te va a poner problemas, luego todo se... Solo hay una cosa que no se debate, que es que el acceso de Amazon va con mi móvil y necesita un PIN mío de mi móvil porque este hombre es shopaholic. Y luego me compra 500 cables que no pero usamos. soy shopaholic en tema de cables y tecnología. Entonces, para poder entrar en Amazon necesita un código que llega a mi móvil. Eso es como la única... soy dictadora en ese sentido. Ya está. Oye, Chevy, ¿y algún vicio de Eva? Porque ya hemos visto los tuyos, workaholic, shopaholic... Parece que te has reinsertado en la sociedad. Sí, te hizo un favor. Lo saqué de la cárcel. Estaban brillando. Voy a buscar. Y una pregunta, porque Chevy, tú has dicho el tema de 50-50, pero no sé si en algún momento os habéis encontrado con un... Es que no nos podemos poner de acuerdo y qué hacéis en esos casos. No, yo creo que marca la confianza. O sea, si yo soy más especialista en unos campos y ella lo es en otros, pues esto pesa más. Y a veces yo veo las cosas distintas de como ella las plantea, pero digo, es que ella controla más de este tema. Si yo meto ahí a cabezazos, a lo mejor claro. No es lo mejor. Si él me dice, no, mira, es que he estado analizando y creo que vamos a migrar todos los hostings que tenemos a no sé dónde porque creo que esto nos va a llevar, bla, bla, bla. A lo mejor ni lo entiendo lo que me está contando, pero... no, hombre, sí lo entiendo, es broma, ¿eh? Pero que quiero decir que como él es especialista en ese tema y lleva un montón de años gestionando esto, si él decide que tenemos que cambiar de proveedor porque vamos a mejorar en este sentido o en el otro, pues le doy confianza. Luego hay muy pocos temas en los que, sí que es verdad los que dos seamos igual de especialistas. Intentamos de vendernos bien la moto. O sea, que si yo sé que hay un tema técnico, lo invento, pero... porque los temas técnicos quizás son los que llevo más yo, ¿no? Que va a ir a ser positivo para el proyecto, yo intento de masticarlo y explicarlo de forma que ella me lo pueda comprar entendiéndolo y viceversa. Me gustan mucho los Excel de Chevy. Sí, yo soy todo lo que... A mí también, ¿eh? El Excel lo soporta todo, ya, eso sí.
Y el otro día lanzábamos un tweet, bueno, lo lanzaba Eva, para ver qué preguntas nos hacían respecto a emprender con socios. Y, por ejemplo, Montse Cano nos decía cómo solucionar situaciones difíciles. Quizá en este momento por ejemplo, el de la pandemia que comentabais antes, ¿no? O la crisis que hemos comentado antes en cuanto al equilibrio de trabajo, serían buenos ejemplos en este caso. No sé cómo resolvisteis, ya que hemos hablado del otro, el tema de la pandemia. Bueno, yo creo Con un que... Excel que se Con un Excel. Con un Excel que se llamaba Armagedón. No, Armagedón no se llamaba. Se llamaba algo parecido a Apocalipsis. No, Apocalipsis creo que se llamaba. Y era al final, o sea, broma, pero al final los datos del Excel lo soportan todo. Vamos a imaginar situaciones. ¿Qué pasa si perdemos todos los clientes? ¿Qué pasa si nos quedamos con una cuarta parte de los clientes? Todo dinámico. Nos gustan mucho los Excel dinámicos. Y de imaginar lo que decía un poco Carlos, todas las situaciones. Y decir, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Pues con todo este ISIS tomamos una decisión conjunta. Yo soy bastante de simplificar los problemas. Incluso a veces de forma absurda, ¿eh? O sea, algo emocional, convertirlo en ceros y unos, que dices, no se puede, pues lo intento. Y al simplificarlo, le quitas importancia, que no es que deje de tenerla, pero te facilita la toma de decisiones. ¿Sabes? Al final, si tienes 1000 problemas, lo tienes que desgranar de dónde vienen estos problemas y en qué puedes tú meterle mano. Si consigues simplificarlo en una pestaña, no en un Excel, sino en una pestaña del Excel, ahí te va a simplificar la toma de decisiones. Porque al final somos dos personas que vemos las cosas de distinta forma y si lo podemos simplificar al máximo va a ser mucho más fácil. Es que no sé qué se refería exactamente Monse cuando decía situaciones difíciles. Pero yo creo que conflictos, supongo. Yo creo que esto sirve en todo, ¿eh? O sea, a lo mejor es una fumada, ¿eh? Como yo lo he planteado en mi cabeza, queda muy bonito. Pero que cualquier cosa... Pero es real, pongo fe de que es capaz de plasmarlo todo en un Excel, en el sentido de decir... Quien dice un Excel dice una pizarra ahí detrás, ¿eh? Pero si lo puedes... No se ve, creo que no se ve, pero tenemos 2 pizarras aquí en esta zona gigantes donde se puede pintar. Si lo puedes simplificar en un esquema, aunque parece que estás convirtiéndolo en algo banal, y no es la intención, es que lo simplificas. Luego ya lo volverás a complicar, pero la toma de decisiones, si lo bajas a la mínima expresión, es que hay mucho ruido siempre en todas las decisiones. Supongo que lo que haces es quitarle esa carga emocional y mística e intentar aportar ese punto de raciocinio, en plan, esto es lo que es, independientemente de lo que te suponga a ti a nivel emocional, vamos a quitarle todo eso y vamos a tomar una decisión que es un poco lo ideal y lo que debería hacerse, pero no siempre es así. Claro, es que, por ejemplo, sabemos que en un futuro medio vamos a tener que cambiar de despacho, porque el despacho tiene ciertas limitaciones. Existe un componente emocional, creamos la empresa aquí, nos encanta, tiene un montón de luz, es grande, podemos montar nuestros eventos. Pues cuando tengamos que tomar la decisión de irnos, pues lo vamos a tener que hacer con aspectos técnicos, de decir, esto nos supone esto, y quitar esa parte que dices tú, Carlos, de esa pátina, ¿no? de emoción o de pena o de lo que sea que no te ayuda a tomar decisiones. Pues yo creo que eso con socios y sin socios, ¿eh? Pero esto yo creo que con socios la toma de decisiones siempre es mejor. O sea, bueno, no sé, quizás habrá gente que prefiere no discutir las cosas, pero es que a nosotros nos gusta A mí bastante. Es una de las cosas que más me aporta, en el sentido de que a veces le doy como muchas vueltas a las cosas. Poder decir algo en voz alta y que la otra persona te dé su opinión, ostras, eso es muy guay. Sí, sí. Aunque sea se te va la pinza, da igual, ¿eh? Pero todo aporta. Y justo antes hemos empezado hablando sobre el tema de parejas emprendedoras, ¿no? Y Enrique Gamba nos hacía mención a esto. ¿Qué pensáis sobre emprender, ser socios, hombre y mujer sin ser pareja? ¿Se puede? Fantástico. No, sin ser pareja ya habéis visto todo nos parece fantástico. Siendo pareja yo tengo la experiencia de mi familia y no me metería en la vida. O sea... Yo creo que precisamente algo que la gente no tiene en cuenta es que, nos guste o no, las energías que tenemos femeninas y masculinas son diferentes y se complementan súper bien. Y es algo que es como un bloqueo, ¿no? De decir, ¿cómo me voy a ir con una mujer a hacer de socia y tal? La gente se va a pensar, no sé qué.
Al contrario, o sea, te aporta porque es una persona completamente diferente a ti, que está en el otro polo opuesto, ¿no? Y yo creo que suma más que resta el hecho de ser un hombre y una mujer. Lo que pasa que te tengo que decir que a mí me fastidia un montón cada vez que nos confunden con un matrimonio. Y lo dan Porque por hecho, si lo preguntan no es problema, pero hay mucha gente que ya te empieza a hablar como si fueras pareja y tú te das cuenta al cabo de un rato y dices, vale, ok, espera. Pero me claro, sabe mal porque le veo la pátina detrás de esta estructura que hemos montado heteropatriarcal, ¿no? De decir, un hombre y una mujer, pareja. Que podríamos ser Ya. dos mujeres y ser pareja, si es que qué tontería, o dos hombres y sí, ser sí, al pareja. final estoy Y en eso lo encontramos bastante. Y lo que dice Chevy es verdad. Cuando lo dan por hecho y te hacen preguntas personales dando por hecho que sois pareja, eso a mí me fastidia más. Por eso le contesté también en el tuit diciendo, bueno, si damos por hecho de que eres pareja por ser hombre y mujer. Luego el tema de la familia yo creo que es fatal. O sea, yo no me metería con mi familia aún. Los quiero un montón, Bueno, pero no. es que luego desayunas trabajo, comes trabajo, cenas trabajo. Cuando las cosas van bien, fantástico, pero cuando hay algún marrón... Y hay un es- tema muy importante que es que los ingresos provienen de la misma, o sea, todos los huevos los tienes en la misma cesta. Entonces, si Sí. la empresa va mal, los dos tendréis problemas económicos y en casa se vivirá la situación tensa de que la empresa va mal. Diversificar, yo creo que está bien. Sí, por aquí ya ha pasado alguna pareja que también son socios y parece que le iba bien, que eran Jessica y... Así. No me Ah, sí, acuerdo sí, ahora sí. el Cristian. nombre eso, Cristian. Cristian, Sí, sí, joder, nos que no me conocemos. venía a la cabeza. Y decían que iba todo maravilloso, pero yo comparto con vosotros la opinión de que igual es mucho más peligroso si sois pareja que si no lo sois. Y luego esa visión heteropatriarcal de dar por hecho que hombre y mujer sois pareja, porque yo, por ejemplo, viajo mucho, ahora mismo no, porque desde la pandemia he viajado poco, pero viajaba mucho con una amiga mía. Todo el mundo daba por hecho que éramos pareja y bueno, ya lo de echarse las manos a cabeza de tienes novia y viajas con una amiga, eso es como, ¿sabes? Se va a acabar el mundo, pero al Sí, final sí. es una estupidez total Es que una creo que hay que tontería. dejar un poco atrás. Es una tontería porque tú puedes tener más en común con una persona de otro sexo que con una persona de tu mismo sexo. O sea, te pueden gustar cosas que típicamente son del otro sexo, ¿no? O sea, es que es una chorrada, yo creo, hoy en día tener esa mentalidad tan cerrada. Pero mira, yo creo que justamente el ejemplo que sacabas de Cristian y Jessica son, por lo que nos conocemos, porque nos conocemos en persona y tal, son dos personas muy sensatas a las que también les veo como muy con los pies en el suelo, ¿no? O sea, que yo creo que es un ejemplo de alguien a quien, a pesar de que ser pareja, les puede A funcionar. nivel de toma de decisiones también se les ve como así, muy pragmáticos, ¿no? Y luego también en Twitter, Luis Revuelto nos comentaba un poco cómo se gestionan las fricciones que surgen un poco en cualquier relación personal, pero creo que ya hemos respondido un poco a ello, que al final es hablándolo todo. No creo que haya aquí ningún Bueno, hay una consejo cosa que no mágico. hemos dicho, que yo creo que es como clave, pero para todo en la vida, que es pedir perdón. Que Sí. cuesta un montón. Bueno, el Y a orgullo, veces haces antes cosas, he ¿no? dicho, O yo, por ejemplo, soy como muy así, ¡boom! Y suelto las cosas. Y a lo mejor puedo decir algo que le sabe mal. Pedir perdón, que no cuesta tanto. O sea, me he equivocado, lo siento, no te quería hablar de esta manera. Sí. En un momento dado me he puesto nerviosa y te lo he soltado así. Yo creo Bueno, que es una sí. estrategia que se está perdiendo Pues, y que pues es funciona muy, súper muy bien. top, ¿eh? Bueno, Que sí, tenemos sí, que volver esto, a los orígenes un esto poco, forma ¿eh? parte de lo que hablaba al principio bueno, de esto, ¿no? Como lo he dicho, el orgullo, no, que a veces hay un rifirrafe y por orgullo no bajas del burro y esto se enquista y la tienes liada y a lo mejor se soluciona o dentro de 15 días habéis ido al notario otra vez. Sí, Yo creo que nosotros nos hemos pedido un montón es un de tema de veces. humanidad, Porque, ya no tienes que ser exacto, demasiado estratega. tú puedes estar nervioso porque en tu casa ha pasado algo, porque, yo qué sé, cualquier cosa. Y en ese momento, o sea, no dejamos de ser personas. Y entonces, pues es normal el día a día pues que haya situaciones en eso, en que contestas mal, en que te discutes o... Sí, o tienes una reunión delicada con un cliente y estás concentrado con esta reunión o estás cabreado porque no sé qué y de repente te sale un pollo porque te ha llamado otro cliente. Pueden haber mil historias. Pues simplemente Sí. no A veces nos complicamos mucho la vida Sí, y las sí. cosas sencillas son las mejores. ¿Eh? Pues creo que has dado uno de los consejos más buenos para solucionar cualquier problema. Además de hablar, saber pedir perdón, que creo que cuesta mucho. Y al principio de todo, cuando te presenté,
te corté con algo, Eva, y te voy a dejar que te expliques antes de haceros una última pregunta, que te dije que eres un poco especialita con las comidas y te quedaste con ya te responderé. Pero que es que, no, es que te responderé, es que quiero que me expliques por qué soy especialita. Si yo como de todo y me encanta todo. Digo, ¿yo por qué voy a ser especialita? Es Igual él, David puede decírtelo mejor. Especialito, no. ¿Por qué? No, porque algunas veces que hemos ido a cenar, que yo también soy un poco especialito, ¿eh? Vale, pero vale. se han comentado cosas de que Eva tal, Eva... No, yo es un tema de que, o sea, no es un tema de que si yo soy especial, es un tema de que por desgracia tengo limitaciones. O sea, no me sienta bien el gluten. Yo soy no muy sienta... cabrón y me río, pero Sí. es un tema que no se lo ha... Sí, era la broma, pero sí, o sea, no... No, pero sí que es verdad que para mí es un problema grave, que no puedo tomar gluten ni lactosa, y yo soy una persona que me encanta comer y probar cosas y descubrir, y eso me limita un montón, y la verdad es que, bueno, ellos se ríen, me dicen taradita, y Bueno, así con cariño. Ella se ríe de ella misma y ya se hace la bola y todos ya nos reímos de todo. Es que como me habéis dicho que lo hay que hablar todo, yo no quería cerrar la entrevista sin hablarlo todo y no vaya a ser que quedase eso ahí y luego se hiciese bolas y nos vemos y nos tiremos los platos a la cabeza. No, según qué platos, ¿eh? Sin lactosa y sin gluten. No, además... Bueno, a ver, que David también tiene lo suyo, ¿eh? A mí Sí. A mí me va bien porque con el canal de YouTube, cuando hay recetas así más de postres, tengo una mentalidad gorda, pero bien. Y cuando algo ella no se lo puede comer, le digo, bueno, no es ningún problema. A ellos compenetráis bien también, ¿no? También, sí. Y ya un poco para terminar, sí que nos gustaría eso, cerrar esta entrevista con algún consejo para alguien que esté pensando en emprender con socios, más allá de lo que a lo mejor se haya dicho, o incluso simplificando un poco todo, a lo mejor un par de cosas en las que fijarse o que hacer que vosotros consideráis clave para emprender con socios con éxito, no sin éxito. Pero sin éxito de momento, que hable Chevy. que ya tuvo. Pobre, el socio, espero que no escuche nunca este podcast. Porque... No, a ver, yo creo que va a pensar lo mismo que yo. Al final, ya lo he dicho 1000 veces, no sé cuándo llevamos, en esta hora que llevamos hablando, lo he dicho ya un montón de veces, es hablarlo todo y no tener miedo que la otra persona se enfade. Si se enfada, pues aún hablarlo más, yo creo, para hacer, no sé cómo se llama, a fortalecer el problema, porque yo sí, es la gran diferencia que mis dos experiencias como socios, yo creo que ha sido mi gran diferencia, poderlo hablar todo sin miedo que la otra persona se lo tome a mal. Y luego yo creo que para complementar, definir todo muy bien. Yo soy bastante de mente empresarial, o sea, de llevar los conceptos empresariales, incluso aunque tengas una empresa súper chiquitita y seáis dos, es igual. Haz un plan de acción igual, prepara un análisis igual a nivel empresarial, o sea, utiliza todas estas herramientas que hay empresariales que no son solamente para multinacionales, son también para empresas chiquititas y ayudan muchísimo a poner orden mental y a tener todo el mundo muy claro cuáles son los objetivos, cuál va a ser el espacio de cada uno y hacia dónde vamos. Yo creo que eso es muy útil. Sí, validar un poco el modelo porque, uy, espera, que se nos va a apagar la tele y nos vamos a quedar sin podernos despedir como Dios. Ya está. No, pues sí, lo que comentabais, Eva, también es crucial para que todo funcione. Yo, por si mi ex socio ve este podcast... Te mando un abrazo. No, simplemente retomando que con él éramos amigos de toda la vida y no terminamos mal. Fue una sociedad de 7 años, que no es poco, y no nos fue mal. Y simplemente al final se terminó porque veíamos las cosas distintas y cuando digo lo de hablarlo, no es que yo no pudiera hablar con él, era recíproco. Imagino que él tampoco se veía valiente para decirme cosas a mí, o sea, que no es una crítica, o sea, al final ser socios es una cosa de dos o más de dos, pero que todo va en todas direcciones, nunca uno es mejor que el otro. Si fallan los dos, no es que uno sea peor que el otro. Simplemente... Vale, queda aclarado. Ahora ya sí que le podemos enviar el capítulo y le diremos que lo escuche entero. Pues, saludos.
Chicos, no sé, ya para acabar, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Habéis dicho algo de un congreso que quizá les interesa? ¿Qué nos podéis contar? Bueno, esto va relacionado con que no paramos de montar cosas. Antes de hablar del congreso, hablar que tenemos un grupo en Girona que se llama SEO Girona y que hacemos encuentros mensuales. De aquí nació la idea de montar un congreso más gordo, que lo hacemos el 17 de marzo, viernes 17 de marzo en Girona. Ya ha crecido y ya lo hacemos el jueves 16 con una jornada reducida monotema sobre el mundo del Web3, tokens y NFTs. El Congreso de Marketing Digital, que es el viernes 17, y terminamos para los que se queden en la ciudad el sábado por la mañana haciendo una visita guiada, ¿no?, por los escenarios de Juego de Tronos, que en Girona se rodaron algunas escenas, y esto lo montamos, bueno, Eva y yo, Juanan, que trabaja aquí con nosotros, Juanan Carapapa en las redes, lo conoceréis, Mark Ruells y Tony. Nosotros 5 y estamos liando a más gente que nos está ayudando. Y del cual... Bueno, y si nos quieren encontrar en redes, nos pueden encontrar como SEO en todos sitios. Y luego, pues, a nivel personal, pues, Eva Olivares B, busquéis en todas las redes, y tú, Chevy 1705. Chevy 1705. Fácil no 1705. ¿El 1705 por algo especial o...? Bueno, soy de Vic, no soy de Girona, y en Vic hubo un pacto en 1705 y de esto salió un grupo de hooligans que íbamos a animar el club hockey de Vic, el club Patí Vic, y se llamaba Vigatans 1705. Y de esto yo me puse esto en redes en aquel momento y muchas veces mucha gente me ha dicho cámbiate el nickname, pero me gusta, está libre siempre en todas las redes que va saliendo y ahí me quedo. Claro, eso no lo quiere nadie. Jamás habría pensado que Chevy venía un poco de ser hooligan, pero bueno. Totalmente, totalmente. O sea, sí. Eso es lo más divertido, que luego cuando te haces socio de alguien conoces todas las versiones de esa persona. Hostia, hace 10 años no sería socia tuya ni bueno. Pero bueno. Y bueno, para despedirnos ya, recordar a los demás que a nosotros pues, pueden encontrarnos en nuestra web, podcastnegrodelemprendedor.com, y también bueno, nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, e incluso bueno, si quieren pues nos pueden dejar 5 estrellas, que es también gratis. Puedes comentar cualquier duda o si tiene alguna sugerencia para próximos episodios en las plataformas, o incluso enviarnos un email a contacto@podcastnegrodelemprendedor.com. Y hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias, Chevy, por venir. Ha sido un placer teneros. Y gracias, Carlos, por supuesto. Y nos vemos el jueves que viene. Un saludo a todos. Hasta luego.